Y estamos de vuelta en Más de Uno Puerto Llano. Tenemos con nosotros a Toni Merino, que viene directamente desde Barcelona, desde Hospitalet de Llobregat. Correcto. Y vienes a pasar la Semana Santa a Puerto Llano, Exactamente, supongo, ¿no? hasta el sábado Puerto Llano y un día nos iremos a Córdoba, aprovechando que estamos más cerca que desde Barcelona, evidentemente. Muy bien. Y bueno, tú eres escritor, pero hoy te hemos invitado para hablar del tema de la muerte, ¿no? Estamos en Semana Santa, Correcto. que tratamos el tema de la muerte y la resurrección. Y hoy queremos conocer, porque yo sé que tú lo has vivido en primera persona, cómo afrontamos, ¿no?, una pérdida. Exactamente, mira, yo, de hecho, desde que era muy joven, tenía 18 años, a veces yo vivía en Barcelona, el barrio de la Barceloneta, el barrio marítimo, donde está la playa, y uno de los barrios colindantes era Pueblo Nuevo, había un cementerio, el Cementerio del Este, que bueno, aquí es un museo de mausoleos, es increíble, ¿no? Entonces yo pasaba y decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Decía, ¿por qué? Porque yo veía unas vallas muy altas. Digo, ¿por qué hacemos esta escenificación de la muerte? ¿Por qué tenemos que ocultarlo ante estos muros? Si es una realidad por la que pasamos todos, ¿no? Entonces yo lo veía y digo, lo veía como un error, ¿no? Aparte que yo siempre he tenido una concepción de que la vida física es una parte de la existencia, entendiendo la existencia como un concepto que va mucho más allá de la vida actual, ¿no? Yo he tenido siempre una concepción budista de la existencia y además hay centenares, no centenares, miles de ejemplos de casos que realmente hay algo mucho más. O sea, yo incluso recuerdo por experiencia directa, yo tenía 19 años, salía con una chica que era francesa, de Marsella, y tuvo una meningitis tuberculosa y estuvo a punto de fallecer. De hecho, la daban ya como clínicamente muerta. Ella me describió que vivió lo del túnel, vivió la luz, sintió una voz que le decía, esto es así, o sea, no es invención, es real, una experiencia directa. Y sintió una voz que le decía, ¿qué has hecho en este mundo? Y yo no podía hacer nada, tenía 17 años, ¿no? Y dice, pues puedes volver, ¿no? Entonces ella sintió aquella voz, abrió los ojos y a partir de ahí también tuvo muchas experiencias. Estas personas que pasan ese tipo de experiencias luego, digamos que están como esa línea entre lo que es el mundo material y el mundo no material tienen más facilidad para divisarlo, ¿no? Esto es una realidad. O, por ejemplo, leí, que me encantó, el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, un psiquiatra, o sea, una base muy científica, muy estructurado mentalmente, de esas personas que aquello que la ciencia no ha demostrado no existe, que yo creo que es un gran error. Yo siempre he sido del parecer de decir, aquello que todavía la ciencia no ha podido demostrar no significa que no exista, que pudiera ser, sino es que la ciencia todavía tiene que descubrirlo, que es muy diferente. Y hay que tener esa observación para tener una amplitud de mente mucho más amplia, ¿no? Pues este psiquiatra, bueno, tuvo experiencias de personas que iban mucho más allá de la vida actual y dice, no puede ser. Empezó a documentarlo, empezó a catalogar, empezó a estudiarlo. Llegó a atreverse a publicar el libro, digo atreverse porque la comunidad científica a veces puede ser un poquito, bueno, pues digamos que tender hacia la censura todo aquello que no pueda explicar y no tiene por qué ser así, sino decir, bueno, vamos a investigar y sin censurar a las personas que están yendo mucho más allá de las líneas, de la frontera física de aquello que es demostrable, ¿no? Tal fue así que cuando publicó su novela recibió centenares, esto está en el libro publicado, de cartas de psiquiatras de todo el mundo que le decían, tenemos las mismas experiencias, pero claro, no podemos decirlo porque nos expulsarían nuestros colegios, etcétera, ¿vale? Entonces yo por eso siempre he creído que hay algo mucho más, ¿no? Entonces yo pienso que si realmente fuéramos conscientes de que la muerte no es en sí algo que se acaba, sino que es un cambio de estadio, y somos conscientes realmente de que estamos aquí y un día dejaremos de estar, todos tenemos que pasar por lo mismo, viviríamos la vida desde otra dimensión. Entonces, para vivirlo de esa manera, primero hay que quitar el estigma de que algunas religiones, con todos los respetos que merecen, han puesto, pintándolos de luto, que parece que tengas que ser el más sufridor del mundo para demostrar que quieres a aquella persona que se ha ido. O sea, no hace falta. O sea, si ese alma que, digamos, ha desencarnado está ahí y creemos que los que creamos, hay gente que no cree, es respetable, pues, y nos ha querido, querrá que seamos felices. No será feliz si nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, marido, esposa, etcétera, ha fallecido. O sea, no va a ser más feliz viéndonos sufrir. Sí, Toni, perdona que te interrumpa. Claro, eso Sí. sería lo ideal, pero es complicado, ¿no? Cuando tener esa visión cuando se te va un familiar y le echas de menos y dices que no le voy a volver a ver. Es difícil, ¿no? Porque no nos han preparado, no nos han preparado, pero si tuviéramos este tema asumido, ya lo viviríamos desde otra vertiente, ¿no? Y ahora explicaré mi experiencia propia, ¿no? Pero antes quiero, digamos, quitar este estigma. También quiero quitar el estigma de que hay mucho miedo al tema de la muerte, porque también Hollywood ha hecho mucho daño. Te pone cada película acentuando alguna, como puede ser el caso de Ghost, que es una película preciosa. O sea, que dentro de esto también pueden hacer películas muy bonitas, ¿no? Pero es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros de momento somos conscientes, relativizaríamos lo que tenemos que relativizar, daríamos importancia a lo que tenemos que dar importancia, aprenderíamos a perdonar,
O sea, es muy triste que a veces fallece un hermano y ha dejado durante años de hablarse con el otro hermano. Y luego se arrepiente. Eso lo he pensado yo muchas veces, muchas personas, ¿no? Que no se hablan con su hermano, con su... Y Es muy dices, triste. con lo corta que es la vida, Muy corta. luego te vas a arrepentir porque Sí. ahora es el momento, ¿no? Por eso. De estar con la familia, de disfrutar. Y es tiempo perdido. Sí, es tiempo perdido. Y aparte, lo que decía, que si damos importancia a lo verdadero, primero aprenderemos a perdonar, nos reconciliaremos con los familiares que no nos hemos reconciliado. Por otra parte, luego también quizás diré un pequeño inciso de qué ocurre cuando no me he podido perdonar, qué puedo hacer pues para poderme yo curar emocionalmente, porque la gente, ostras, no me perdoné y ahora me siento culpable. Pero bueno, esto ahora luego lo explico. Entonces, ¿qué decir? Daríamos importancia a lo importante. Nos plantearíamos qué es lo que yo quiero hacer en la vida y voy a desarrollar lo que quiero hacer en la vida porque estoy de paso. Una es vivir, o sea, pues yo qué sé, si te gusta pintar, pinta, si te gusta escribir, escribe, si te gusta ir a tomar café con tus amigos, con tus amigos, si te gusta hacer senderismo, senderismo, pero vive la vida sabiendo que esto no es un contrato indefinido para toda la vida y prepararnos desde la perspectiva ya más materialista, más material, más pragmática, para ello. Es decir, yo siempre aconsejo a las personas que haz testamento. Yo hice con testamento con 38 años. ¿Sí? Y yo siempre he sentido, yo sí. Yo lo tenía muy claro siempre, o sea, y ya lo dice mi mujer, ¿cómo haces testamento? Digo, porque algún día me voy a ir, o sea, y yo siempre he sentido que me marcharé de viejo, tengo que hacer todavía muchas cosas en este mundo, pero ya lo tengo preparado. Y luego otra cosa que hice en 2021 fue, con mi hermana, preparamos, que esto lo aconsejo a todo el mundo, poderes por si ocurría algo, porque mi madre ya era muy mayor, en aquella época tenía ya 91, 92 años, digo, si ocurre algo que podemos gestionar, o sea, a lo mejor tenemos, aunque vaya contra nuestra voluntad porque estás trabajando, tienes mil historias, si tengo que poner una persona en su casa que la cuide o buscar una residencia que tenga los recursos, ¿no? Entonces, si tú no has hecho poderes, te puedes encontrar que hay unos recursos que no puedes tocarlos legalmente, ¿vale? Entonces es muy importante. Y por desgracia, no sé si porque no me gusta catalogar el lenguaje de forma negativa, esto de la PNL, la programación lingüística, hablo de ello también, ¿no? O sea, pero ocurre que a veces haces una previsión y las previsiones se rompen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un orden mental, ¿no? Y es un orden cronológico. Piensas, bueno, primero se marchará mi madre y luego, pues los que vamos generacionalmente detrás. Pero a veces no ocurre así. Lo explico porque, por ejemplo, me ocurrió que mi cuñado Pepe, que en este libro, La isla de Sur, lo trato junto con mi madre también, ¿no? Les hizo un homenaje. Pues tuvo... Bueno, primero mi madre tuvo una caída, quedó totalmente inmovilizada, una persona totalmente autónoma, quedó con una fractura vertebral, una silla de ruedas, tal. Bueno, íbamos cuidándolo, mi hermana y mi cuñado vivían al lado, no había problema. De repente, a las 2 semanas, mi cuñado tiene un derrame cerebral. Me encontré aquello, mi cuñado en el hospital, mi madre, tuve que buscar corriendo una residencia. Fue 3 meses de lucha, falleció mi cuñado primero, 2 meses antes de mi madre, que decía, el día que yo falte, tenía la mente súper clara. Dice, os vais a Galicia, mi cuñado era gallego, quería comprarse una casa y ir entre Cataluña y Galicia, ¿no? Pues no, se adelantó 2 meses, ¿no? La parte difícil fue cuando desde la residencia decían, tu madre tiene la mente muy clara, porque la tenía clarísima, no se le escapaba nada. Dice, ya está diciendo, algo me están ocultando, no es normal que mi yerno esté tanto tiempo en el hospital, algo me está pasando y gordo, tal. Al final me aconsejaron decírselo, ¿no? Fue para mí un triángulo muy difícil, o sea, decirle, pues bueno, fui por fases, preparándola cuando ya había fallecido. Un sábado de madrugada, yo ese mismo sábado fui a decírselo a la residencia, ¿no? O sea, fue... Entonces, el tema está... Y a los 2 meses mi madre, ¿no? Entonces, dices, ostras, por eso digo lo de los poderes. Hacer poderes porque si tienes una persona que tiene un derrame o se queda con un Alzheimer y necesitas gestionar los recursos, no puedes. Si hay buena fe y buena voluntad, mi madre, por ejemplo, nos daba total potestad porque sabía que no íbamos a hacer nada aprovechándonos de la situación, pues hacerlo porque puede ocurrir cosas. Yo he hecho poderes hacia mi mujer y mi mujer hacia mí, porque por si acaso, ya está, ¿vale? O sea, ese es el consejo práctico que doy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú gestionas el tema de la muerte desde esa perspectiva, cuando llega el momento, por ejemplo, llegó el caso de mi madre, que tuvo, yo estuve meditando un martes por la mañana, el día 10, creo que era de mayo, martes, 10, no, me murió mi madre el 13, que era un viernes, creo que era un 10, 11, 12, algo así, por ahí. Y tuve una meditación y sentí que como que me tenía que preparar para la marcha de mi madre. Y dije, mi mujer, ha tenido esta información en la meditación, digo, pero bueno, voy a poner los pies en el suelo, siempre me gusta luego corroborarlo, ¿no? Esa tarde empecé a encontrarse mal, la trasladaron al hospital, edema pulmonar, parecía que iba saliendo el jueves 12 de mayo del 2022, parecía que la cosa iba bien, yo me fui a una casa que teníamos en Piedra Familiar, que estaba gestionando unas obras que estaban haciendo, y me llaman, y el médico me dice, mire, ¿cuánto va a tardar usted en venir aquí? Tenemos que sedar a su madre, ya no tiene remedio, ¿no? O sea, no tenía remedio. Ostras, pues estoy aquí a 50 kilómetros, digo, deme 50 minutos. Fui, pude estar con ella,
y pude hacer lo que yo siempre he pedido, quiero poder despedirme el día que llegue de mi madre, ¿no? La cogí de las manos y la dije todas las cosas que tenía que agradecer. Le decía, ¿te recuerdas, mamá, de pequeñito cuando íbamos a un barrio de Barcelona, que era la Verneda, que había en los años 70 cabañas de los gitanos y tal? Íbamos a llevar ropa, comida. Ahí me enseñasteis la caridad. Papá y tú, digo, ¿te recuerdas, mamá, cuando a los 25 años dejé mi trabajo, que estaba fijo, una multinacional en la Molinés? Yo llevaba la contabilidad, que la gente decía, ¿está loco tu hijo? ¿Cómo deja un trabajo fijo? Yo tenía las cosas muy claras. Digo, apuesto ahora que soy joven por crecer profesionalmente, ¿verdad? Y dejé el trabajo y me puse a estudiar y ahí acabé la carrera y luego hice otra carrera y tal. Digo, he llegado a donde he llegado gracias a que vosotros apostáis por mí. Digo, pues ahí está y te lo agradezco. Y empecé a darle gracias por todo lo que había representado, ¿no? Qué Le bonito. dije, sí, y le dije, no tengas miedo, mamá. O sea, piensa que en el otro lado estará Pepe esperando. Su yerno, que era su hijo y que era mi cuñado, pero era mi hermano de corazón. Digo, no pasa nada, de verdad, es un cambio de fase, no pasa nada. Pues yo la fui acompañando. Ella, recuerdo la última vez que abrió sus ojos, abrió sus pupilas y vio a mi hijo mayor, Víctor, y estaba orgullosa. A través de los ojos decía, qué orgullo de nieto, ¿no? Pues digo, o sea, tuvo una... a las 12:30 de la noche del día 13 de mayo me fui para casa. Los médicos dicen, bueno, esto de la sedación, que la sedaron a las 22:22. Hay horas que nunca te olvidas de ellas. Y me recuerdo que dije, yo creo que no, que se va a marchar esta noche, que me decían que estaría 3 o 4 días así. A los 3 cuartos de hora me llamaron, tuve que volver al hospital. Y me dijo el que le sedó, dice, de verdad que yo firmaba porque todo el mundo se fuera y yo firmaba por irme yo también, cuando me llegue, como tu madre. Dice, ¿con qué paz se ha ido? Y es verdad, y cuando fue al tanatorio estaba, pero que, es que era como si se hubiera rejuvenecido 30 años, estaba tan guapa, fue con la paz que se marchó. Pero claro, yo, paralelamente, como yo tengo mis creencias y tengo amigos que hacen Reiki, igual que yo hago Reiki, yo pedí que la acompañasen a través del Reiki, gente que pedía por ella, ponían velas, muchas, decenas de personas rezando por mi madre tal, pues estuvo súper acompañada. ¿Y tú cómo estabas? Porque, Yo estaba ¿cómo viviste muy, ese duelo? yo muy íntegro porque me pude despedir de ella, porque sabía que simplemente era un cambio de estadio. Y me fue más fácil de gestionar porque mentalmente estaba más preparado por el orden cronológico que, por ejemplo, mi cuñada. Mi cuñada me costó más de gestionar. Me pedí un día de asuntos propios al día siguiente, falleció un fin de semana, el lunes me cogí y me fui a la montaña. A través de respiración, meditación, estando con la naturaleza, me recompuse, me reequilibré, pero me costó más, porque claro, no era esperado. Por eso digo que a veces cuando el orden cronológico cambia, es muy difícil. Te has traído unos Sí. instrumentos, porque como eres tan polifacético y haces de todo, escribes, luego tienes tu trabajo en la Diputación. administración pública, y tocas instrumentos, haces reiki, de todo. En mis clases. ¿Y qué nos has traído? Bueno, el otro día traje unos cuencos tibetanos y digo, no traeré, he traído más cosas que otra vez porque venía en coche, no nave. Entonces he traído, por ejemplo, el tandrún. El tandrún voy a explicarlo, os voy a explicar el secreto antes de la masa, que digo yo, no antes de hacer la masa. Esto es algo increíble porque esto es una bombona de butano reciclada, hecho por un artesano de un pueblo que se llama Castellet y la Gornal, cerca de Vilafranca del Penedès. Ismael fue el maestro artesano, el dibujo me lo hizo su mujer, se llama tandrún, y suena algo así como muy mágico. Es muy mágico y tenía varios y cada uno sonaba diferente. Este lo encontré muy fantasioso, digo, este es el que tengo que introducir en mis conciertos de cuencos. Por eso digo que algo que tú dirías lo desecho y lo llevo a un punto verde, pues es el ser humano como de aquello que se puede desechar puede crear. Ahí está la creatividad del ser humano. Luego tengo este que es, por ejemplo, el envolvente que le llamamos, es increíble, ¿eh? El sonido que emite. A diferencia de los tibetanos, tiene menos metales, entonces se apaga antes el sonido cuando dejas de tocar. Pero bueno, es brutal. Una maravilla. El cuarzo es impresionante. ¿Qué es cuarzo? Esto es cuarzo, sí. Y luego tengo también una sorpresa que os vais a quedar. Has venido cargadito, ¿eh? Sí, pero bueno, tengo el coche. Mira, este es cuarzo y también es increíble el sonido. Ya digo, la terapia sonora, porque yo digo que hago terapia, concierto, la gente sale, bueno, profundiza mucho. Es que, te digo, te hago el gesto de parar, digo, si va alguien en el coche escuchando esto, decir, igual se relaja demasiado, ¿eh? No, te puedo asegurar que conducir y tocar los cuencos, no. Eso me hace. Luego tengo el palo de lluvia y ahora tocaré un último instrumento. Esto es traído de Indonesia, es como una llamada a la lluvia. Yo creo que voy a tocarlo bastante para que llegue la lluvia a España porque
Hace falta. Pero bueno, que estos días que quedan de Semana Santa que nos, Sí. que nos respete un poquito, que tiene que salir nuestras procesiones, Y pero sí luego, hace falta. como sí. sé que falta ya poco tiempo, no tocaré todos los instrumentos, pero eso sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio, cerrar los ojos un Venga. minuto, sentir que estáis en el mar, en una toalla, toda arena blanca, sentís la brisa del mar, sentís, bueno, el cielo es azul precioso, y ahora vais a escuchar la brisa del mar, las olas del mar. Espero que os haya Tal gustado cual, ¿eh? esta pequeña excursión marítima. Esto es un pandero oceánico. Yo he cerrado los ojos y Que estaba en el sí, mar, ¿eh? Que sí, Tony, que sí, de me ha verdad. encantado, me ha encantado. Que bueno, y ya después de Semana Santa te vuelves Sí, a Barcelona. el sábado vuelvo a Barcelona y tal, y ahora estoy de vacaciones, bueno, me conectaré porque estoy haciendo un curso online que hago con alumnos de temas que tienen que ver con temas de pensiones, con temas laborales y mil cosas, para conectar un poquillo si tengo alguna consulta, pero ya está, o sea, conexiones puntuales. Bueno, pues Tony, escritor de La Isla de Su y polifacético, agradecemos tu visita aquí a Onda Cero Puerto Muchas Llano. gracias. Y cuando vuelvas Hasta la me próxima y avisas, tanto, yo os ¿eh? aviso, por supuesto. Gracias, Tony Merino. A vosotros.